Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andy Solís. Les agradecemos y espero que estén muy bien todos desde donde quiera que se encuentren. Sabemos que nos ven desde distintos lugares de México y América Latina. Pues muchas gracias por acompañarnos en este webinar, Hablemos del Producto, en el cual el día de hoy Ricardo Juárez, el ingeniero Ricardo, nos va a hablar de las conexiones rápidas universales, incluyendo los temas de presentaciones de la línea, usos particulares y recomendaciones de usos. Pero antes de iniciar, pues quisiera darles algunas indicaciones. En la parte inferior tenemos los botones con las opciones de levantar la mano, las opciones de chat, hacer preguntas y respuestas, pues los cuales les pedimos que no usen para evitar distracciones durante la exposición de Ricardo. Vamos a tener 2 recesos de 3 a 5 minutos aproximadamente, pero seguiremos todos conectados más que en receso, y ahí vamos a aprovechar para que realicen sus preguntas y algunos comentarios que tengan, y regresando del break Ricardo nos va a despejar pues todas esas dudas. Pues entonces muy bien, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, y pues los dejo con Ricardo Juárez y con el tema de conexiones rápidas universales. Ricardo, hola. Hola, buenos días Andy, bienvenidos a todos, buenos días a todos donde quiera que nos acompañen. Antes que nada espero que todo esté bien en todo este tema de contingencia que tenemos, espero que estén muy bien en sus casas. Y bueno, pues bienvenidos a este webinar donde vamos a platicar acerca de las conexiones rápidas universales Coflex, una línea que lanzamos apenas hace poco menos de un año. En septiembre del año pasado estábamos haciendo el lanzamiento en la Expo Nacional Ferretera 2019 en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, es una línea creada, es una línea de conexiones creada para reparaciones o ampliaciones con para tuberías de agua de cobre, CPVC o PEX. Y en general podríamos clasificarla como una línea de productos creada para el plomero profesional, para realizar un trabajo limpio, rápido, seguro y garantizado por 25 años. Esto es decir, un tiempo de vida larguísimo. Entonces, en general, algunos de ustedes que nos acompañan, clientes, distribuidores, fuerza de ventas, pues ya la mayoría han tenido oportunidad de conocerlos, si no de manera específica, al menos de manera general ya tuvieron algo de interacción con ellos. Ya podemos tener de ustedes una cierta retroalimentación en cuanto a dudas o cuestionamientos que se han presentado en campo, lo cual les pido que vayan ahí apuntando con ustedes para que nos los hagan llegar en unos momentos. Y bueno, también retroalimentación de los productos, pues hemos tenido bastante aceptación en lo general. Vamos a comenzar a platicar propiamente del producto, de las características, de los beneficios, algunas particularidades que tienen. Y en la segunda parte, como bien lo mencionó ya Sandy, vamos a platicar acerca de algunos usos sugeridos y algunas particularidades de ciertos productos que nos pueden ayudar a desempeñar mejor nuestro trabajo o hacer una mejor recomendación para el plomero o para el instalador. ¿Okay? Bueno, la primera característica y es la más importante es que se les llama conexiones push to connect o PTC en inglés. Quiere decir que no necesitan ningún tipo de pegamento ni ninguna soldadura. Simplemente requieren empujar a fondo la conexión, insertar el tubo dentro de la conexión para que realice un sello correcto con una profundidad adecuada, y con esto está lista la conexión. Ya no nos va a fugar y va a estar garantizada. Lo único que recomiendan, por ahí en un momento más vamos a ver detalles de la instalación, vamos a conocer las partes. Trae la misma conexión, incluye un candado que nos va a brindarle mayor seguridad. La segunda característica son universales, quiere decir que son compatibles con cobre, con CPVC y con PEX, como lo mencioné hace unos minutos. ¿Cuál es el beneficio que nos otorga esta característica? Básicamente que podemos hacer transiciones de material o reparaciones de varios materiales. Por ejemplo, algunos de nosotros contamos en nuestras casas o en algunos talleres o en algunas oficinas con instalaciones todavía realizadas en cobre. Y es muy común que cuando andemos trabajando, moviendo algo, haciendo una remodelación en general, por algún detalle lleguemos, o quien está realizando el trabajo llegue a picar una tubería de cobre y hay que repararla. Es complicado realizar la reparación de una tubería de cobre ya enterrada, entonces
en esta parte la compatibilidad con el cobre nos ayuda bastante. Aparte de esto, si quisiéramos hacer una ampliación o una remodelación, digamos, extender un cuarto, extender una habitación, nos facilita bastante el hecho de las compatibilidades para hacer las transiciones entre materiales. Si bien ya no es muy común utilizar el cobre, sigue siendo un tanto común la utilización del CPVC. Entonces, nos facilita bastante el aspecto de partir de una instalación previamente realizada y extendernos hacia una nueva. Oye, Ricardo, y si vamos a hacer una reparación, ¿no hay problema el que el trabajador que ande ahí en la casa lo cubra? O sea, estas conexiones se pueden cubrir con cemento o no deben de ir bajo cemento. Ok, esta es una pregunta muy frecuente. Quiero responder de la manera más completa, ¿sí? Por norma, estas conexiones deben quedar, digamos, accesibles. Esa es la palabra correcta. Por norma, existe una norma americana que sugiere que cualquier conexión mecánica, digamos que no sea soldada o que no sea termofusionada, que involucre algún método de conexión que altere las propiedades del material, eso lo convierte en una conexión mecánica, sugiere que todas esas conexiones se encuentren disponibles a un hecho de la conexión. ¿Para qué? Para que en algún momento, cuando su tiempo de vida se cumpla, exista un fácil acceso hacia esta conexión. En este caso, como son 25 años, digamos que de garantía, nos podemos poner un tanto en medio. O sea, la manera general, la recomendación general por norma, les recuerdo, es que las conexiones no queden completamente cubiertas o embebidas en el concreto para que estén disponibles para una posible reemplazo o reparación en un futuro. Esa es la recomendación general. La recomendación general para los plomeros es que queden accesibles, digamos que quede un hueco. Es muy común acá en México que las reparaciones que ya están detrás de pared se realicen pues obviamente dentro de pared, y una vez que ya esté terminada la reparación, lo primero que dejan dentro de la pared es cascajo y después ya un cemento. Entonces esa hasta cierto punto nos ayuda, eso es permitido, porque de cierto modo la conexión va a quedar accesible y no va a quedar con el cemento ya fija, lo cual complicaría después, en dado caso que queramos extender o que queramos reemplazar esa conexión, el hecho de que quede dentro del cemento complicaría su desconexión y demás. Pues sí, claro que con 25 años, pues yo creo que no la reparas. No necesitas reparar tan rápido. Pero bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Ok, otro de los puntos es que son resistentes a los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta en general, pues obviamente son para las conexiones e instalaciones al exterior, a la intemperie. Entonces, cualquier instalación que vaya por fuera de nuestra casa, en el techo de nuestra casa, se puede realizar perfectamente con estas conexiones. No tenemos un desgaste superior con respecto a los rayos ultravioleta o al intemperismo. El material con el que están fabricados, que se le denomina polisulfona PPCU, es de altísima durabilidad, bastante buen desempeño en cuanto a presiones, temperaturas y el intemperismo que ya mencionamos. Otro punto que es bien importante es que son reutilizables, y en este punto no quiero hacer énfasis a que puedan utilizarse una y otra vez, porque pues, a lo mejor el instalador no requiere tal cual esa herramienta, aunque lo puede utilizar de esa manera. Sin embargo, en el énfasis en el que son reutilizables es que permiten una conexión y una desconexión para realizar ciertos ajustes. Es decir, no sé, a lo mejor estoy haciendo mi tendido de una reparación, vengo, conecto, hago mis pruebas, observo alrededor de mi cuarto donde estoy realizando la instalación, híjole, faltó tal tubería o hay que cambiar tal cosa, o mejor el codo, mejor que sea una T, entonces puedo retirarlo y hacer las modificaciones que necesitemos. Otro punto importante para este tema de la reutilización es que contamos con un tapón. Ahorita voy a hacer un repaso por todas las figuras con las que contamos, pero en particular este beneficio o esta característica de que son reutilizables, que se pueden conectar y desconectar, nos da bastantes ventajas en los tapones.
¿Por qué menciono los tapones? Por aquellas instalaciones que de repente requieren una prueba de hermeticidad o una prueba de presión. Es bien útil porque puedes llegar y antes de conectar todos tus muebles de acabados, por mencionarlo de alguna manera, podemos llegar en CPVC, conectar nuestro tapón y estar haciendo una prueba de hermeticidad en ese momento, sin necesidad de ya llegar a conectar o sin necesidad de llegar a cementar, cerrar nuestro material, etcétera, etcétera. Entonces nos va a funcionar bastante bien el tema de la reutilización o bien de la conexión-desconexión en el tapón. Oye, Ricardo, ¿y qué presión máxima soportan estas conexiones? Ok, por norma están hasta 160 PSI, eso es lo que cubre la norma. Sin embargo, las pruebas se han realizado a más de 200 PSI, que son más de 14 kilos de presión, sin ningún problema. ¿Cuánto tenemos en casa aproximadamente? Quizá tengamos alrededor de 30 a 40 PSI, una presión estable, normal. O sea, está dentro del rango. Está sobradísima la presión. Digamos que 160 PSI quizás lo puedas llegar a encontrar en un edificio de más de 5 pisos por cuestión de que tienen que alimentar ciertas presiones en cada uno de los pisos. Pero para el uso doméstico y bueno, comercial, digamos, instalaciones, queda perfecto. Okay. Muy ¿Sí? bien. Muchas gracias. Por nada. Otro punto importante, otra característica es que son de flujo completo. ¿A qué me refiero con flujo completo? Que voy a hablar un poquito más a detalle de esto con las tuberías. Las tuberías con las que son compatibles, que es cobre, CPVC y PEX, se denominan tuberías tipo CTS, por sus siglas en inglés de Copper Tube Size. Este estándar, o más bien esta denominación de tubería, involucra o significa que los diámetros normados o los diámetros controlados son la parte exterior, el diámetro externo de los tubos. Entonces, estos tres tubos comparten norma en el cuidado o en el control del diámetro exterior, en comparación de los IPS, que son Iron Pipe Size, que están normados con el diámetro interior. Entonces, volvemos al punto del CTS, controlamos el diámetro exterior. Como controlamos el diámetro exterior, el sello está hecho por la parte exterior de la tubería, es decir, cuando yo llego e inserto, no estoy poniendo un sello dentro del tubo. ¿A qué hago referencia con esto? Es que no disminuyen el flujo en ningún momento. Por eso se les conoce, uno de los beneficios es que son conexiones de flujo completo. Porque si ustedes ven, por ejemplo, este acople, me pueden ver a través de él completamente. Eso quiere decir que no hay ninguna otra barrera, no hay ninguna espiga, no hay ningún sello por dentro, no hay ningún o-ring que esté por dentro de la tubería. Entonces, ¿qué hace con esto? Que no disminuye el flujo, que permanece una presión constante y nos van a ayudar sobre todo a ese el tema de flujo, tanto golpe de ariete, o bien otros beneficios como la vibración. De repente, cuando tú disminuyes en cada conexión, disminuyes el diámetro un poco, puede que se presente, dependiendo de las condiciones de presión y de la tubería de tu instalación o de tu hogar, puede que se presenten algún tipo de vibración. En este caso no. En este caso, como no estás restringiendo el flujo, únicamente estás sirviendo de puente y estás sellando por la parte exterior del tubo, no disminuyes flujo, no generas una disminución y una vibración o un esfuerzo. Está perfecto. Este punto es bien importante de flujo completo. Además, son productos libres de plomo. Como ya les mencioné, son todos los elementos que hasta ahora están en la línea. Son elementos fabricados en polisulfona PPCU y están acreditados bajo las normas NSF. Las normas NSF son normas estadounidenses que nos ayudan a comprobar que el material con el que esté realizado alguna pieza o alguna conexión esté libre de materiales contaminantes para el consumo humano. Entonces, al momento de estar acreditadas las conexiones con NSF, nos garantiza que el material puede estar en contacto con el agua
que vamos a tomar con el agua potable. ¿Okay? La presión máxima de trabajo ya la platicamos, por norma se establece 160 PSI, pero las pruebas que hemos realizado rebasan los 200 PSI sin ningún problema. Garantías de 25 años y actualmente la línea está diseñada para tuberías de media y de 3/4 de pulgada. ¿Okay? Vamos a pasar, les pido que si hay alguna pregunta acerca de las características que ya platicamos, por favor vayan escribiéndolas o anótenlas en alguna parte para que nos las puedan hacer llegar en unos minutos más por ahí por el botoncito de preguntas y respuestas. Yo tengo una duda, Ricardo. Digo, yo apenas me estoy familiarizando con estos productos. ¿Qué diferencia tienen los coples de reparación a los coples unión? Ok, vamos a tocar el tema. Antes de responder tu pregunta, les voy a clarificar las partes para irnos familiarizando. Para conocerlo muy bien. Y ya hablar el mismo idioma en las próximas explicaciones. Voy a acercarme un poquito a la cámara de detalle para dejarles ver las partes que involucran a la pieza, a la conexión como tal. Tenemos el cuerpo principal de la conexión, el cual siempre va a ser, voy a mostrar los ejemplos en 2 piezas siempre. ¿Okay? En este caso el cuerpo es que la parte principal, la figura que propiamente tiene nuestra conexión, en este caso el cople sería el cuerpo, en el codo, obviamente sería esta parte, y la T. Esa es la parte del cuerpo, digamos, es la parte principal por donde vamos a conducir el agua. Después tenemos la parte del candado. El candado es esta parte móvil que estoy señalando con mis dedos. ¿Ok? Esta es la parte del candado. Una parte importante a destacar del candado y del cuerpo va a ser que cuentan con 2 flechitas indicadoras. Aquí estamos viendo las del cuerpo y si giro un poco vamos a poder ver las flechas del candado. ¿Ok? Este es el candado. Llevamos cuerpo, llevamos candado. Y el destaque que queremos que presten atención en las flechitas indicadoras que más adelante les vamos a indicar para qué son. Tenemos el casquillo, que es esta partecita que está aquí. El casquillo por dentro cuenta con la parte del dispositivo de retención. Por ahí a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero ustedes cuando tengan una pieza en sus manos van a poder sentir, se introducen el dedo, van a poder sentir cuál es la parte de retención, que son estos dientes de acero inoxidable con los que cuenta la conexión. Y por dentro, que es una parte que no se ve, pero en algunas piezas, sobre todo las de 3/4 de pulgada, ustedes pueden sentir, por dentro está el O-ring. ¿Sí? El O-ring va a ser el empaque que nos va a ayudar a realizar el sello con la tubería, que nos va a permitir realizar un sello correcto, asegurar el funcionamiento de la conexión sin ningún problema. Entonces digamos que esas son las principales partes de la conexión: cuerpo, candado, casquillo y por dentro el O-ring. ¿Okay? Ahora sí voy a pasar un poco al detalle de la conexión de estas piezas. ¿Okay? Nosotros tenemos el eslogan que ya pueden ver en alguno de nuestros empaques, que es corta, inserta, gira y listo. En esta parte del seminario les quiero destacar las instrucciones. Lo único que necesitamos hacer en cualquiera de nuestros 3 tubos, en cualquiera de nuestros 3 tubos, el primer paso es realizar un corte recto. ¿Cómo vamos a realizar un corte recto? Es recomendable en el tubo EPEX utilizar el cortador que ya conocemos, el cortador giratorio. En el tubo de cobre, el cortador giratorio también, para que nos deje, hay ciertos cortadores que ya nos dejan un cierto avellanado, por así decirlo, que ya nos retira las rebabas, muchas gracias, nos retira las rebabas y demás. Y bueno, en el CPVC cualquier cegueta o cortador, pero sí es importante cuidar que no nos queden residuos en las puntas. ¿Por qué es importante cuidar que no nos queden residuos en las puntas o que nos quede liso el tubo? Es
para no dañar el O-ring que se encuentra dentro de la conexión, o que no se queden ahí huecos de aire o huecos de luz en los que dificulte el sello. Entonces únicamente necesitamos hacer un corte recto, insertar y girar. Esto que acabo de girar, recuerden que les había mencionado que había que cuidar el detalle de las flechitas indicadoras, que son estas. Eso es lo que hice al momento de girar. Inserté, y si se fijan queda bailando mi candado. Después giro para hasta hacerlas coincidir las flechas y listo. Con esto ya no se mueve mi conexión. Ricardo, ¿tiene que estar totalmente seca la tubería para poder hacer la reparación? Claro. O sea, tiene que estar seca, limpia totalmente. No, esa es una parte muy importante y que es un beneficio bastante grande para todas las reparaciones. Las conexiones pueden utilizarse con agua corriendo, o sea, con tubería húmeda e incluso con agua corriendo. Es decir, si tenemos una fuga, no necesitamos que cerrar la llave de paso, o en ocasiones, incluso hay casas en las que la llave de paso general no cierra por completo y siempre hay un goteo, y es ahí donde el plomero comúnmente utiliza el bolillo, un pan, el migajón, inserta migajón dentro de la tubería para mantener un tapón provisional y que esté absorbiendo la humedad y después ya soldar. ¿Por qué? Es una cosa a destacar. Tanto el cobre, tanto la soldadura de cobre como el pegamento de PVC no te permiten hacer la conexión con tuberías húmedas. Cualquiera de los dos no jala si está húmedo, tiene que estar completamente seco el ambiente. En cambio, las conexiones rápidas universales te permiten incluso con agua corriendo hacer una conexión. Con esta no tenemos ese problema. No tenemos que secarlas, no tenemos que cerrar toda la casa, ni nada. Podemos con agua corriendo. Muy bien. Es un beneficio más para las instalaciones. Bastante importante. Muchas gracias. Por nada. Seguimos. Ok, estábamos con la conexión realizada. Recuerden que es corte, inserta, gira y listo. Si se fijan, estoy alternando entre todos los materiales porque es lo que nos permite hacer esta conexión. Y para desconectar, desensamblar la conexión, lo único que tenemos que hacer es girar de nuevo el candado para liberar el casquillo. Si se fijan, cuando apreté y giré, la distancia que hay entre candado y casquillo desaparece para que el casquillo no se mueva. Cuando yo libero el candado, ahí vuelve a aparecer esa distancia. Ok, se ve mejor. Okay. Y esta distancia que está ahí me va a permitir que yo con mi mano empuje el casquillo hacia adentro, se escuchó un clic y jalo la conexión. ¿Qué estoy haciendo al momento de empujar el casquillo hacia adentro? Estoy liberando la parte de sujeción que se encuentra dentro de la pieza, que les mencioné que ahorita no se alcanza a ver, pero que lo pueden tocar si ponen el dedo dentro de ella. Entonces yo al momento de hacer el empuje del casquillo, libero los candados o libero la parte de sujeción, el mecanismo de sujeción, y me deja liberar la pieza. Entonces, repito las instrucciones de instalación, de conexión. Corte recto, inserto, giro y listo. Para desconectar, si requiriéramos cambiar la conexión o bien hacer, no sé, vamos a realizar alguna otra operación o cambiar de tubería, únicamente lo que tengo que hacer es girar el candado, liberarlo, empujar el casquillo y jalar la conexión y listo. Queda liberada mi tubería. ¿Y se puede volver a usar la conexión, Ricardo? Sí, completamente. Se puede volver a utilizar sin ningún problema. En dado caso que, ¿sabes qué? Siempre no quería hacer una continuación de mi tendido recto, sino más bien necesitaba un tendido hacia arriba o una subida hacia una llave, podemos utilizar el codo sin ningún problema. Ok, ya vimos la parte de conexión y desconexión. Quiero hacer, para responder tu pregunta, Sandy, no hemos visto el resto de las piezas, pero antes de eso, ahí tenemos disponibles dos tipos de coples. Tenemos el cople normal, que es el cople unión. El cople unión se encuentra disponible en media pulgada, 3/4 de pulgada
y en una reducción de 3/4 a media. Y el cople deslizable se encuentra disponible en media y 3/4 de pulgada. Esta es una pregunta que ha surgido, así, igual que contigo, ha surgido con distintas personas. ¿Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Recordemos que esta línea es para reparación. Eso es lo primero que tenemos que tener bien claro. Es una línea dedicada a la reparación de tuberías, ¿sí? Eso quiere decir que involucra tuberías ya instaladas, no propiamente nuevas, aunque también pueden hacerse nuevas instalaciones. Pero digamos que per se es para tuberías ya instaladas. ¿Ok? Entonces supongamos que estamos haciendo una remodelación en nuestro hogar y por error o por estar realizando algún trabajo en el suelo, picamos una tubería de cobre, ¿sí? ¿Qué pasaría regularmente? Tendríamos que llamarle a alguien que realizara este tipo de trabajos, hacer excavar para ver la tubería completa, una distancia considerable, después identificar la parte, hacer un corte y utilizar estas piezas para soldar un parche, digamos, entre las dos piezas de cobre. Y esto tendría que ser en seco. Y esto es lo que mencionábamos hace un momento, que tendría que ser completamente seco el ambiente de la tubería. Entonces, bueno, en este caso en particular, la tubería está enterrada, ¿sí? No puedo mover ninguno de los dos extremos para unirlos, ¿ok? Entonces el cople normal no puedo utilizarlo. ¿Por qué? ¿Qué involucra un cople normal? Que yo alguno de los dos extremos de la tubería lo puedo acercar o alejar para ensamblarlo. Porque si están separados, porque si yo estoy realizando una reparación en una tubería que esté de este tipo, yo no puedo jugar con mi cople para hacer el ensamble en los dos. Entonces, el cople normal, el cople unión, requiere al menos una parte móvil de cualquiera de las dos tuberías. Para poder ensamblarlo. En cambio, el cople de reparación deslizable, que es el nombre completo, que no se nos olvide el deslizable, ese digamos que es el apellido importante de la conexión. El cople de reparación deslizable. ¿Por qué? Porque va a deslizarse y puede ensamblar tuberías inmóviles o sin necesidad de que se muevan, que son tuberías fijas, que regularmente ya están enterradas o ya están en una instalación de años, ¿no? Entonces imaginemos que el mismo ejemplo, llegamos, picamos la tubería, necesitamos cortar, tenemos la tubería debajo de nuestro piso, que es como regularmente va, o dentro de una pared. Entonces las dos partes están fijas, no podemos jalar uno ni empujar el otro. Lo que vamos a hacer es utilizar el cople de reparación deslizable. Este cople de reparación mide aproximadamente 4 pulgadas y lo que nos va a ayudar es, o bueno, la manera en que lo vamos a instalar es realizar un corte de hasta 2 pulgadas, ¿sí? Que es el límite de unión que tiene, de desplazamiento que tiene el cople, y vamos a insertarlo primero de un lado y después lo vamos a deslizar en el otro. Como quieran, en el próximo segmento vamos a realizar un ejemplo para que puedan ver este tipo de cosas de cómo lo estoy desplazando. Pero para responder tu pregunta, antes de irnos al primer break, eso sí me parece importante destacarlo. Recuerden, cople unión, cuando al menos una parte de las tuberías o un extremo de las tuberías es móvil. Cople de reparación deslizable cuando se trata de trabajos en tuberías fijas, tuberías cementadas, tuberías enterradas, tuberías dentro de pared o bien tuberías con un límite, un acceso limitado para realizar trabajos. Muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Muy interesante y estamos aprendiendo muchísimo. Yo incluso no tenía ese deslizables, cople de reparación deslizable. Bueno, pues vamos a hacer un break, vamos a seguir conectados, pero vamos a estar en receso y los invitamos a que en este espacio nos pongan sus preguntas y los comentarios, y regresando Ricardo nos ayuda a despejar todas las dudas respecto al tema.
Ok, ya estamos de nuevo aquí y ahora sí vamos a comentar las preguntas que tienen para nosotros. Ricardo nos va a despejar algunas dudas. Nos pregunta Walter Pratt, perdón. ¿Puedes repetir el material de los acoples y de qué está compuesto? Ok, es un material que se le denomina PPCU o polisulfona PPCU, que básicamente es una resina reforzada, por así llamarlo. Es para hacerlo de alta duración, de alto rendimiento y una conexión más robusta. Polisulfona es el material. Ok, Manuel Velázquez nos pregunta, ¿se pueden cambiar los dientes del O-ring de las conexiones rápidas? Ok, bueno, los dientes son dos partes distintas. Uno son los dientes, que es el dispositivo de sujeción, y el otro es el O-ring. No recomendamos cambiar las partes porque son partes diseñadas para estas conexiones. Los dientes pueden tener un desgaste, no tendrían por qué ser reemplazados, salvo que pudieran tener algún desgaste por demasiados usos. O sea, estar desconectando y conectando puede llegar a desgastar los dientes de sujeción, el dispositivo de sujeción, pero tendría que ser un uso extremadamente alto. No se recomienda. Sí, no tienen un desgaste cercano o de corto tiempo. Es una alta duración y no se recomienda sustituirlas. Una, no tendríamos por qué hacerla, y dos, si se tuviera que hacer, no se recomienda que se haga un reemplazo. Muy bien. Francisco Serrano nos pregunta, ¿estas conexiones aguantan la presión del hidroneumático? Sí, la aguantan dependiendo a cuánta presión levantes tu hidroneumático, pero no lo vas a llevar a más de 14 kilos, es muy difícil. Entonces, sin problema, las conexiones soportan una alimentación por hidroneumático. Muy bien. Armando Amador nos pregunta, ¿en la T-reducción habrá en todas las medidas, o sea, por los tres lados, media, media y media? Ok, las T-reducciones son básicamente dos las que se necesitan. De hecho, aquí las tenemos para utilizarlas. Es una conexión, a esto se le llama cuerpo o línea en una T. Lo hacen esto para que sea un poquito más claro. De hecho, voy a cambiar la cámara de detalle para que lo puedan ver con más facilidad. Ok, en una T, esta es, digamos, la conexión de línea o el cuerpo principal, y esta es la desviación. Así se le conoce de manera general. O vamos a conocerlo así para irnos acostumbrando al diccionario que estamos utilizando. ¿Okay? Entonces, en las conexiones de reducción tenemos de dos tipos. Una que, digamos, vamos a utilizar cuando tengamos una línea troncal de 3/4 y queramos hacer una desviación de media. Y la segunda disponible, que es la más común, bueno, esta es la más común para mí, y la segunda desviación o modificación que tenemos es entrada de 3/4, es decir, cuando tengamos algún punto terminal de nuestra tubería de 3/4 y podemos derivar a 2 medias pulgadas. ¿Ok? Esas son las conexiones que están disponibles. Cuerpo en 3/4 y desviación de media pulgada, y entrada de 3/4 y 2 salidas de media pulgada. Esas son las que están, las T-reducciones que están disponibles. Muy bien. Nos pregunta también Olga Morales, ¿qué tiempo de vida tiene la conexión? Son 25 años tiempo de vida, de garantía. Muy bien. ¿Y la temperatura máxima, nos pregunta Martín Gutiérrez, Ricardo? Son 93 grados centígrados de operación. Excelente. Manuel Velázquez nos pregunta, ¿las conexiones son recomendadas para instalarse a la intemperie o directo al sol? Sí, sin ningún problema. El material con el que están fabricadas, este aspecto de que sean, digamos, reforzadas o una resina más de mayor durabilidad y más robusta, las hace útiles en intemperie, directo al sol, o sea, instalaciones exteriores, completamente utilizables, sin ningún problema, pueden utilizarse. Y otra pregunta relacionada, yo creo que al mismo tema, nos hace Emilio Cueto. ¿El tiempo de vida de la conexión se reduce cuando está a la intemperie? No. No se reduce. No se reduce.
Si no le pones el candado, el tubo se puede zafar, se puede sacar. Ok. Voy a ir a la cámara de detalle otra vez para hacer el ejemplo de esta parte. El candado. Bueno, primero, vamos a realizar una conexión. Esta parte está más lisa. Ok. Aquí está la conexión ya hecha. Si yo no he girado, aquí sigue libre. Y aunque no he girado, la conexión no sale. ¿Okay? El hecho de que giremos o hagamos este giro en el candado es para eliminar esta distancia o esta separación entre la conexión. Si fijan, ahí no está realizado el giro y no, ahí ya está completamente sujetada la conexión. Sin embargo, como está libre y el mecanismo para liberar el candado es empujarlo, pudiéramos, si no nos aseguramos de que esté girado y esté eliminada esta distancia, nos podríamos arriesgar a que de repente hay alguien, si está expuesta a la conexión, pues alguien ande jugando con esto o algún movimiento extraño de muebles que nos llegue a mover ahí la conexión, pues nos podría ocasionar un problema de liberar o zafar la conexión. Es muy difícil, pero la recomendación siempre va a ser que se realice el giro. Si no se realiza el giro, no se va a salir. A este punto ya está asegurada la conexión sin ningún problema. Muy bien. Otra pregunta que tenemos, ¿el cofre de reparación tiene algún lado específico para insertarse? ¿Debe de ser de algún lado en especial? Sí tiene un lado en especial. Nuevamente voy a ir a la cámara de detalle para que lo puedan ver. Muy bien. El reverso de la conexión viene un lado marcado con las palabras slip end. Ahí se alcanza a ver la marquita. Ahí estamos, un poco. Muy bien, vamos a insertar por este lado. Siempre que vayamos a empezar a hacer la reparación, es decir, vamos a insertar, se va a deslizar aproximadamente 3 pulgadas hacia adentro y después vamos a recorrer hacia el otro extremo. Pero este va a ser siempre el lado que vamos a insertar primero, es el slip end, la marca que viene por aquí. ¿Ok? Ok, de acuerdo. Luis Intriago nos pregunta, ¿cuál sería el costo-beneficio en comparación con las instalaciones tradicionales de reparación? Ok. Bueno, son muchas, pero por ejemplo, supongamos que tengamos cobre. Bueno, es que en realidad cualquiera de los dos. Vamos primero por el ejemplo del cobre. Tendríamos que comprar, si nosotros fuéramos a hacer la reparación, ¿sí? Tendríamos que comprar pasta, las conexiones de cobre, un cortador o saber cortar cobre con algún otro dispositivo y el soplete portátil que vende, ¿no? O sea, de entrada, ahí ya va... Exactamente, ya tendríamos que comprar más de 5 artículos para hacer una reparación que podríamos hacer con una pieza. Aparte, después de comprar o incluso, no sé, de tener al alcance de amigos, primos, tíos, hermanos, etcétera, es saber hacerlo, es tener una persona capacitada que realmente sepa realizar una conexión de ese tipo, como son las conexiones de cobre, que de primera mano les digo, tenemos comunicación con bastantes plomeros y bueno, los plomeros que tenemos contacto son bastante buenos, pero ellos refieren que no todos le saben, hay mucha gente que dice saber y no es cierto, hay otra gente que no lo domina y que de repente puede llegar a tener ciertos problemas. Entonces, imagínate, si es una reparación en tubería de cobre, ya compraste un montón de elementos y aparte es saber hacerlo y aparte es que tienes que cerrar por completo la tubería y de repente si la mano de obra no es así la más capacitada, pues puede haber un problema posterior. Esa es con el cobre. Contra el CPVC, de igual manera, tiene que estar completamente seca la tubería. Tienes que comprar este cemento, este pegamento de CPVC. Y bueno, dicho sea, pues obviamente es un pegamento que es tóxico, que si estuvieras en un lugar confinado en repetidas ocasiones, pues puede hacer que te sientas mal, que tengas un problema de salud, etcétera, etcétera. Hay gente que está muy acostumbrada a este tipo de trabajos, ningún problema, pero con las conexiones rápidas no necesitas esperar ni que seque la tubería, ni que seque el pegamento, ni que cubre, porque luego después
En el CPVC, una vez que realizas la conexión, tiene que quedar un buen tiempo en desuso para que alcance a cementar de manera correcta y ya posteriormente utilizarlo. En el caso de las conexiones rápidas, únicamente cortas, insertas, empujas, giras, listo, y se acabó. O sea que sí hay beneficio. Bastante. Muy bien. ¿La temperatura para congelamiento, Ricardo? La soportan el congelamiento del agua a 0 grados, entonces soportan el congelamiento sin problema. Ok, otra pregunta de Federico Madrazo, ¿el sarro daña las conexiones? No, es un elemento que reduce la incrustación de sarro al ser un elemento no metálico. Principalmente la incrustación el sarro son sales, ¿sí? Y la incrustación se da principalmente en elementos metálicos, como lo es el cobre, como lo es el galvanizado y demás. Por eso hace algunos años, hace un muy buen tiempo, la tubería de ese PVC fue muy utilizada porque disminuía ese tipo de problemas. De igual manera, como ahora lo es el PEX también, que elimina la incrustación, también las conexiones disminuyen la incrustación por el hecho de que no contienen un elemento metálico. Y el único elemento metálico que contienen está fuera del O-ring, o sea, no está en contacto con el agua. Entonces, por eso no existe un riesgo por sarro, ni por incrustaciones, ni demás. Muy bien. Y Rafael Castillo nos pregunta de qué material es el diente y el O-ring. El diente es acero inoxidable, el O-ring es EPDM. El EPDM es un material que ya utilizamos bastante en nuestros empaques para conexiones flexibles. Ok. Manuel Maciel nos pregunta, ¿son recomendables para tubería galvanizada? Y si no, ¿por qué? Ok, vuelvo a... no son, así de manera rápida, no son recomendables para tubería galvanizada. ¿Por qué? Porque la tubería galvanizada está fabricada bajo otro estándar. Vuelvo a lo que mencionaba al inicio, que son conexiones diseñadas para tuberías tipo CTS, Cooperative Size. Las 3 tuberías que comparten esta nomenclatura es el CPVC, el PEX y el cobre. Entonces, únicamente son recomendadas para estos 3 tipos de tubería. Por ahí, cuando realizamos el lanzamiento, hubo un intento de que en unas tuberías galvanizadas de media insertaban nuestra conexión de 3/4. No les recomiendo esa parte. Hay que ser bien claros con nuestros distribuidores, con nuestros clientes, si nos están viendo vendedores de mostrador, pues obviamente con el público en general, que sea muy claro la compatibilidad garantizada que tenemos, que es cobre, CPVC y PEX. Fuera de esas 3 tuberías, el resto de las tuberías presentes en el mercado no comparten este estándar, entonces no pueden ser compatibles. Ok. Y José Jesús Marquina, esta está un poquito larga, dice, ¿se podría decir que estas nuevas conexiones sustituyen al acople de compresión gris que ya manejamos, el modelo NMD01? ¿O cuál es la diferencia aparte de la compatibilidad de tuberías? Básicamente es esa. La única diferencia que existe en los NMD que ya contamos en nuestro catálogo, pues obviamente el NMD sí puede ser compatible con ciertas tuberías que no. Por ahí el tubo negro, en el caso particular del galvanizado, puede ser compatible con el empaque negro. Recuerden que los NMD son armables, son una conexión de tipo como si fuera compresión, aunque no lo es como tal. Digamos que viene las 2 puntas y el cople o el cuerpo por separado, y además trae distintos empaques que nos ayudan a ser un poco más versátiles en la cuestión de compatibilidad con la tubería. Básicamente, Jesús, ¿era verdad? Marquinas. Básicamente, Jesús, esas son las diferencias, la compatibilidad y obviamente pues, que tenemos más figuras en toda esta línea de conexiones rápidas. Ok, pues esa era la última pregunta, Ricardo. Continuamos con lo que quedamos pendiente en las conexiones que nos vas a seguir explicando. Bueno, muy bien. Para los que están observando esta plática por primera vez, tenemos distintas figuras, como se les conoce, o sea, distintas conexiones.
Tenemos los coples que ya conocimos un momentito antes. Los coples unión, los normales. Acuérdense que estos involucran que una de las dos partes se pueda mover. Los coples de reparación deslizables, que estas son para tuberías fijas principalmente. Tenemos codos en media y en 3/4. Adaptador los voy a ir poniendo acá adelante. Bueno, aquí está. Tenemos coples, codos, adaptadores macho. También tenemos Ts y válvulas de esfera. ¿Ok? Creo que ahí estamos bien. Ok. Tenemos, vuelvo a repetir, perdón. Coples de reparación deslizables, codos, Ts de reducciones, como ya los vimos ahorita en una de las preguntas, válvulas de esfera, adaptadores macho y tapones, ¿sí? Entonces, esas son las conexiones que tenemos disponibles. Ya para este momento ustedes están imaginando un montón de cosas posibles por hacer con estas conexiones, o al menos esa fue mi experiencia con estas conexiones, que empiezas a ver un montón de posibilidades para realizar trabajos, reparaciones, adecuaciones, ampliaciones y demás. Ahorita ya platiqué un poquito de algunos productos, en algunos voy a hacer más énfasis en este momento, y algunos usos sugeridos de cada una de las conexiones. Además, oye Ricardo, además del cortador que es el básico, ¿ocupamos otro tipo de herramienta especial para hacer la instalación? No, ningún tipo de herramienta especial. Lo único que se requiere digamos, la única herramienta que podrías llegar a necesitar sería, si acaso, alguna lija cuando trabajes en elemento como el cobre para quitar las rebabitas de la tubería. O en la tubería para quitar las rebabas. Eso sería lo único que necesitas. ¿Y el cortador es un cortador convencional o es un cortador especial de ciertas medidas? No, ahorita que me vieron con este en las manos, por ejemplo, yo estoy utilizando uno de cobre que es giratorio. Bueno, la mayoría son giratorios, no es que todos. Vaya, este es un cortador que ustedes pueden encontrar en cualquier ferretería y es bastante práctico. En el caso del PEX, si tuvieran unos PEX, pues bueno, yo recomiendo utilizar el que ya tenemos dentro de la línea Coflex Pro. Y en el caso del CPVC, puede ser con cegueta, puede ser con alguna herramienta que tengamos en casa. Se puede y es válido. Lo traes aquí en tu celular, siempre en mi mochila. Y ya, instalas y rápido. Y listo. Súper bien. Muy bien, Ricardo. Gracias. Bueno, particularmente para los tapones, el uso, digamos, sugerido o donde más potenciamos las ventajas de esta figura, ya lo mencioné hace un rato en la sección anterior, que fue el uso de tapones para pruebas de hermeticidad o bien pruebas de presión, tanto en tuberías de 3/4 como en tuberías de media pulgada se requiere hacer este tipo de cosas. Una opción importante, una opción buena para este tapón se nos presentó hace un par de semanas en unas pláticas con alguna constructora donde ellos iban a comprar, más bien iban a dejar pendientes unas pruebas de presión porque no tenían un material para hacer este tipo de tapón. Lo que iban a recurrir iba a hacer tapones en CPVC. Entonces era cementar todas las salidas piso por piso para ir haciendo sus pruebas. Lo que se les sugirió fue para esas pruebas de hermeticidad que compraran, por decir, eran 30 pisos y eran 100 tomas por piso, pues que compraran 100 piezas y con esas 100 piezas podían hacer las pruebas en todos los pisos. ¿Por qué? Porque obviamente nada más les iban a insertar para hacer las pruebas de hermeticidad. Una vez terminadas las pruebas, retiraban y comenzaban la instalación de acabados, iban al segundo piso, instalaban los tapones, realizaban pruebas de hermeticidad, retiraban y comenzaban con la instalación de acabados. Y así se iban consecuentemente. Entonces, este es un producto que representa una ventaja o una posibilidad
bastante positiva y bastante real para quienes estén más o menos por ese ramo. Aparte, para las personas que realicemos instalaciones en casa, podemos dejar un tapón para próximas ampliaciones. Si bien es cierto, una ampliación de una casa sueles hacerlas en etapas, o bien haces una ampliación y dejas preparado para crecer más. Con este tipo de tapones los puedes dejar instalados en la parte de la tubería sin necesidad de dejar algún codo o terminar en T, y puedes dejar el tapón puesto, terminar tu proyecto, y ya años después, cuando quieras retomar el proyecto de ampliación o ampliarlo o terminarlo, pues puedes retirar el tapón y ya tienes una alimentación de agua disponible. También para cuando están haciendo instalaciones en casas de campo, en ranchos y demás, pues es bastante útil, porque pues, no sueles estar todos los días ahí, entonces puedes taponear y terminar tu instalación después. Es bastante útil. Voy a platicar un poquito acerca también del adaptador macho. Una cosa que no les mencioné en el primer bloque, pero que es bastante importante y se los voy a ejemplificar por qué. Voy a ir a la cámara de detalle para que puedan ver este tipo de cosas. Otra característica de estas conexiones es que pueden girar una vez realizada la conexión. ¿A qué voy con esto? Les voy a hacer el ejemplo, por ejemplo, con esta. Okay. Yo llego, conecto mi codo, giro y ya está conectado. Una vez conectado, mi conexión puede girar 360 grados si lo quisiera. Y como no es ningún elemento roscado, pues no corre riesgo, ¿verdad? Supongamos que hacemos el mismo ejercicio con estos dos materiales. ¿Okay? Llegamos con el cobre, ponemos pasta y cuanti más, calentamos, soldamos, dejamos enfriar y terminamos la soldadura. Si yo ocupo girarlo, porque supongamos que el codo, en lugar de quedarme completamente recto, me quedó así, chuequito. Imagínense que aquí está la pared, ¿sí? Mi mano es la pared. En lugar de quedarme así, digamos paralelo a la pared, esto me quedó así, que es un error muy frecuente. Pues ya no lo puedo mover, porque esto ya está soldado. Entonces, el hecho de que la tubería que está aquí arriba, forzarlo a que la conexión o a que la tubería se pegue hacia la pared, me va a generar estrés en esta parte, y ocasionalmente esto va a girar, pero eso significa que la soldadura se va a romper de este lado y nos va a fugar la conexión. Entonces esto es bien importante. En el caso del CPVC, misma situación. Yo llego, cemento, ¿sí? Dejo curar y demás, pero es el mismo caso. Si mi conexión no queda completamente paralela así a la pared y me queda chuequita, es el mismo caso. Yo voy a forzar en la parte que sale, voy a forzar la conexión. En algún momento puede llegar a girar, pero me va a ocasionar estrés en estas partes. Entonces, a diferencia de los métodos o digamos de los sistemas de tubería sólida o rígida, estos sí pueden girar sin ningún problema. Esta propiedad de poder girar sin ningún problema, obviamente pues aquí en el codo me va a liberar el estrés en las conexiones y demás, pero esta propiedad de poder girar se potencializa bastante en el adaptador macho. Y para esto, Sandy, te voy a pedir que pases aquí tantito nada más, claro, para que me ayudes ahí está, y nos quedamos con la cámara de detalle, aquí deténlo fuerte. Okay. Y para ejemplificar esto, les traigo el cabezal de uno de nuestros filtros. Vamos aquí abajito. Entonces, acuérdense que esta parte ya está fija, esto no se puede mover, esto es tubería enterrada o ya instalada. Pero mi conexión macho, vamos a acercarnos un poquito más, aquí, ahí está bien. Mi conexión macho sí puede seguir girando. Si se fijan, aquí lo pueden notar en la línea amarilla, pues esta no se mueve, esta tubería está fija, pero mi conexión sí puede estar girando. Entonces, y así, además, cuenta con el hexágono. Ustedes pueden ver la figura aquí, para que mi perica entre por completo.
¿sí? Digo, ahorita me traje la perica más grande que encontré, pero pueden usar una más pequeña. Pueden usar una más pequeña por mayor practicidad. Entonces, esta ventaja de que pueda girar se potencializa bastante en este elemento en particular, el adaptador macho. Porque con la tubería fija, si ustedes van a instalar un producto como lo es el filtro, pueden simplemente realizar los cortes, llegar, o sea, cortar, insertar, girar y queda lista el adaptador macho para realizar nuestra conexión y puede girar. Oye, que necesito hacerle un mantenimiento, perfecto, lo empezamos a liberar y empezamos a desconectar el adaptador macho. Y no se daña la tubería. Y obviamente no se daña la tubería, no estás girando sobre la tubería a un punto de cortarlo, estás girando más bien sobre el O-ring y siempre se mantiene un sello constante. Entonces no hay ningún problema. Por aquí, para que alcancen a ver el detalle, la punta del adaptador macho tiene la figura hexagonal para poder utilizar nuestras herramientas. Entonces se potencializa bastante este beneficio de que gire la conexión. Voy a platicar también un poquito acerca, bueno, las válvulas de cierre, válvulas de esfera. Esta es una chulada de producto porque nos permite una instalación de una válvula esfera sin mayor complicación. Cierra y abre con facilidad. Aparte trae acá a este lado está el tope, perdóname. Este trae la particularidad de que vienen incluidos dentro del empaque los dos botoncitos en rojo y en azul para señalar si es agua caliente o agua fría la que estoy moviendo por ahí. Esto funciona bastante para, el uso que les hemos encontrado mucho es sobre todo para sustitución de válvulas de entrada de general del medidor. Muchas veces esas válvulas no cierran completo o bien se dañan fácilmente. En ocasiones esta válvula puede sustituir perfectamente la válvula de entrada de la casa. Otro ejemplo que nos ha tocado ver es que utilizan, como se pueden hacer instalaciones dentro de pared fácilmente, estas las dejan como válvulas de control para la lavandería o etcétera, etcétera, o para la lavadora, que de repente les gusta tener ahí el control de estas llaves por separado, pues dejan estas válvulas. Además, también con un producto tipo filtros, como los que mencionábamos hace un ratito, son bastante útiles para el aspecto de posteriores mantenimientos. ¿Okay? Y quiero ejemplificar un poquito más a detalle el uso del cople de reparación deslizable. Por ahí están disponibles los videos de cada uno de los productos. Los invito a que los vean en la página conexionesrapidascoflex.com. Ahí pueden ver el detalle de cada uno de los productos, pero de esto sí quiero platicar un poquito más. Cuando tenemos una tubería enterrada de cobre, nosotros podemos reparar hasta 2 pulgadas de conexión, o sea, de distanciamiento, por así decirlo. Entonces, si nosotros picamos la tubería, nosotros podemos cortar hasta 2 pulgadas, como lo estoy haciendo ahorita aquí. Estoy poniendo un poquito chueco. Ahí estamos. Vamos a quitar esto. Gracias. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer, vamos a imaginar que esta parte está fija. ¿Ok? Entonces voy a buscar yo mi lado slip end. ¿Ok? Y quiero que se note que lo muevo lo menos posible para hacer la ejemplificación correcta. ¿Ok? Entonces yo voy a entrar, fíjense que no se mueve mi mano. Y voy a entrar aproximadamente, perdón, le dejé puesto esto. Entré aproximadamente 3 pulgadas. ¿Sí? Posteriormente, cuando esto ya esté realizado, esto está aquí, voy a buscar alinear mi otra tubería. Una vez que lo alineo, con la otra mano, el movimiento que voy a hacer es aprieto, perdón, estaba apretada esta parte. Aprieto el clip, el casquillo y lo voy empujando. ¿Cómo? Recorro con mi pulgar y mi índice. Y de esta manera empieza a entrar al otro lado. ¿Okay?
Esta es una instalación en el aire, entonces me estoy tratando de mover lo menos posible. Pero llega un punto en que ya esta tubería sí llega a un tope rápido en aproximadamente a esta altura, que es 1 pulgada, y esta puede quedarse en ese rango. Lo que les recomiendo para garantizar que la conexión esté bien realizada es que una vez que tienen la separación hecha, o digamos la abertura que tienen aquí son 2 pulgadas, les recomiendo que marquen 1 pulgada de cada lado, y al momento de marcar 1 pulgada de cada lado, cuando tengan hecha la conexión, esa marca debe estar oculta o al ras del casquillo. Si está de esta manera, está 100% garantizada la conexión. ¿Para qué les recomiendo esto? Para garantizar que las 2 puntas hayan llegado a una distancia en la cual tengan O-ring, ¿sí? Esas son las 2 pulgadas de separación y los O-rings están a esta altura. O sea, los empaques con los que estamos trabajando, los que van a asegurarme la conexión, están a esta altura. Entonces, esa pulgada que queda oculta, que les estoy diciendo que marquen en los tubos de cobre, se les recomiendo bastante para asegurarnos de que las 2 puntas, estén llegando a la altura donde se encuentra nuestro empaque y tengan un sello correcto y que obviamente sean de hermeticidad garantizada. Okay. Bueno, pues vamos a hacer el segundo break. Les recuerdo que pueden usar este espacio, son 3 minutos aproximadamente. Vamos a seguir conectados, pero en receso, para que hagan sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas, no en el de chat, para tenerlo ahí y darle seguimiento ahorita que regresemos con Ricardo y nos siga con la exposición de conexiones rápidas universales. Hola, bienvenidos de nuevo. Ya estuvimos recibiendo algunas de sus preguntas. Ahorita vamos a dar paso a contestar un par de ellas. Y por lo pronto vamos a pasarles unas imágenes que nos comparten algunos usuarios de ejemplos de instalaciones y los vamos a ir viendo juntos, ¿ok? Esto se trata de una instalación de regadera. Por ahí pueden ver las preparaciones para las llaves y ahí se involucran al menos 3 conexiones, que son un par de codos, un codo por cada lado y la T, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente imagen que se va a ver con un poco más de detalle. La siguiente, perdón, está en orden. Ok, esta es la pieza o la parte de la conexión que presentaba fuga. Fíjense que en este caso en particular es importante señalar que el cobre está algo dañado, entonces posiblemente hay que lijar y en este caso la fuga fue en el codo de cobre. Ok, pasamos a la siguiente imagen. ¿Sí? Listo. Si se fijan ahí lo que hizo el reparador o el plomero que realizó esta instalación, esta reparación, fue sustituir la parte central del tubo de cobre. Dejó la alimentación principal, pero como presentó el codo una falla, una fuga probablemente, por abrirse, si se ve un poco dañado ahí el cobre, probablemente se encerró de más o bien simplemente la soldadura no soportó presión y reventó, ¿no? Entonces lo que se hizo fue cambiar la parte central a CPVC y la instalación quedó de esta manera, ¿ok? También la parte central de otro ejemplo que traemos por ahí es esa. Si se fijan, ahí tenemos un adaptador macho que entra a la parte de atrás de la grifería que tenemos instalada en nuestro baño. Entonces, imaginen estas instalaciones que les estoy presentando en pantalla, lo que hubieran requerido si hubieran hecho en el material original, en el cobre o en el CPVC. En tiempo, en inversión de equipo o mano de obra y sobre todo también en la practicidad de las conexiones. Entonces, muchas gracias para los usuarios que nos comparten estas imágenes. Yo creo que también para ustedes queda bastante más claro un uso ya en campo de estas conexiones.
Esperamos y los invito a ustedes, particularmente quienes están recibiendo este seminario, esta plática, a que también nos compartan sus imágenes de instalaciones. Eso puede ser bastante beneficioso para todo el equipo, tanto para seguir desarrollando los productos, seguir ejemplificando, hacer una, digamos, literatura más completa de nuestros productos, puede ser bastante útil. Entonces, muchas gracias a los usuarios que nos compartieron estas imágenes y los invitamos a ustedes también a compartirnos aquellas instalaciones que realicen en sus casas o bien que sus clientes vayan realizando conforme va pasando el tiempo. ¿Ok? Bueno, ya quedaron explicadas estas imágenes. Andy, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, Ricardo, voy a leerte una pregunta que tenemos de Gabriela, de Materiales Hidráulicos, GAFI. La pregunta es, si en el caso de dejar la conexión expuesta a la intemperie, ¿no es necesario reducir con la cinta de silicón adhesiva que ya se maneja en el SharkBite? ¿O solo esto era para la opción de las conexiones de latón? Ok. Muy bien. Las instalaciones de intemperie no tienen que ir recubiertas, creo que la redacción era recubrir con la cinta de silicón. No es necesario ni recubrir, ni encamisar, ni proteger de ninguna manera. Obviamente, si se está haciendo con toda la tubería, pues bueno, no está de más ni le va a estorbar, pero no es estrictamente necesario ningún recubrimiento cuando está en la intemperie. Para terminar la cuestión que nos plantea, la cinta de silicón que sugieren los productos Coflex Pro con tecnología SharkBite es útil únicamente cuando están enterrados. Eso es cuando los elementos del latón están enterrados, es cuando deben de ir protegidos con silicón. En este caso, como no tenemos ningún elemento de latón, aunque vayan enterrados, no es necesario que vayan recubiertos. Ok. La siguiente es de René Carreón. ¿Por qué no tenemos adaptador hembra? Si quisiera instalar una llave nariz, ¿cómo tendría que hacerlo? Ok. Bueno, te respondo la pregunta del por qué no tenemos el adaptador hembra. Queremos manejar una línea en un inicio esta línea tenemos que manejarla de esta manera con esta identidad porque nuestro campo de acción es la reparación. El hecho de incluir los conexiones hembra involucraba que las piezas ya vinieran con dos tipos de material, con una parte de latón y una parte plástica. ¿Por qué tenía que ser de latón? Porque en los elementos roscados los espesores de pared disminuyen, porque tienes una cresta, valle, entonces los espesores de pared disminuyen. El adaptador macho todavía es posible fabricarlo en polisulfona, pero el adaptador hembra no es posible, ya tendríamos que llegar a utilizar otro material como latón y obviamente este tipo de productos, este tipo de materiales incrementan el costo del producto. Entonces, teníamos primero que lanzar una línea completa con la misma identidad para que fueran fortaleciéndose su presencia en el mercado y obviamente si se llega a requerir en un futuro la inclusión de estas figuras como adaptadores hembra, aunque cuenten con un elemento latón, se va a hacer. Simplemente es que por el momento la decisión fue salir con toda la familia en polisulfona PPCU y en un futuro, pues esperemos que no muy lejano, poder completar con más figuras esta familia de productos. Ok, y por último nos pregunta Peter, ¿la diferencia con el acople actual no solo es el tamaño? ¿Puedes indicarnos qué otras diferencias hay? Con el acople actual, imagino que se refiere al NMD. Yo creo que sí. Ok, mira, las diferencias pueden ser la composición o la fabricación de la pieza. No recuerdo el material, creo que es un polipropileno reforzado también, esa es una polisulfona. Esa es una. La dos sería la compatibilidad de los materiales. Ya les mencioné, es compatibilidad cobre, CPVC, PEX. El NMD, el acople de reparación con el que ya contamos en la línea de Coflex, es también compatible con otro tipo de tuberías. ¿Por qué? Porque cuenta con empaques reemplazables entre sí. Digamos, trae, creo que son dos opciones de empaque.
en el cual tú puedes intercambiar dependiendo de la tubería que tú vayas a reparar. Entonces, esas son las principales diferencias entre estos productos. En una de las fotografías se mostraba una instalación muy cercana con CPVC. Veíamos el codo se mostraba de esta manera. Veníamos de cobre e íbamos a CPVC, ¿ok? Y en el CPVC estaba cementado de este lado con pegamento para CPVC y estaba hecha otra unión de este lado. Entonces, eso quizá es el único cuidado que yo les puedo recomendar de materiales, de no utilizar y cuidar que no estén en contacto con distintas cosas. Bueno, el material de polisulfona es sensible al pegamento del CPVC, ¿sí? O del PVC hidráulico. Estos pegamentos, la composición de los pegamentos o cementos, como les llaman, se les llama pegamentos anaeróbicos, que necesitan un ambiente específico para realizar su función de pegamento o de adherencia. Entonces, este tipo de materiales, pegamentos para CPVC y para PVC hidráulico, le pueden llegar a ocasionar un daño a la conexión de polisulfona. En esta conexión que ustedes vieron, estaban perfectamente separadas. Lo que vimos en el ejemplo, estaba completamente separado. La conexión rápida de este lado, había un par de pulgadas, y de este lado estaba cementado. Aquí no hay problema. Aparte, cuando se seca el pegamento, ya no existe ningún problema. El problema es que le caiga cemento a la conexión, o que por asegurarnos o por asegurarse quien esté realizando esta conexión le coloque pegamento extra. Esto no se hace de ninguna manera. Esto sería dañar al producto. Entonces, es bien importante que la conexión rápida universal no esté en contacto con pegamentos de CPVC o de PVC hidráulico. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocasionarles un daño. ¿Qué tipo de daño les ocasiona? Les puede llegar a ocasionar daños como se les van formando una especie de ámpulas, se va inflando el material y puede llegar a presentar algún daño importante que pueda ocasionar alguna fuga. Nosotros estuvimos haciendo pruebas, tuvimos cierta resistencia, digamos, no hubo un daño mayor en las pruebas que hicimos. Sin embargo, en una exposición prolongada o bien en una que le gotee el material por querer asegurar la conexión, puede llegar a ocasionar una fuga. Entonces, bien importante recordarles, la única restricción que tenemos el único cuidado que debemos de tener con las conexiones rápidas universales son los pegamentos para CPVC o para PVC. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque pueden ocasionar un daño. ¿Pueden convivir? Sí, pero que no le caiga. Es lo único que le recomendaría. Entonces, nada más para confirmar, no utilizar esos materiales con las conexiones. No. Y es bien importante, de repente hay mucha gente escéptica en muchos lados. No voy a manejar ni decir quiénes pueden ser escépticos o no. Pero pues quizá nos parece bastante sencillo o bastante simple el hecho de que tú llegues, insertes la conexión, le giras el candadito y ya quede realizada perfectamente. Puede llegar a haber alguna persona escéptica que diga, pues bueno, le doy un pase aquí todavía de pegamento, de CPVC y demás. Entonces, no es necesario, hay que trabajar esto y hay que confiar en esta parte. Definitivamente la conexión está garantizada para nada más llegar, insertar y girar. Eso es lo único que necesitamos. No necesita ningún pegamento extra. Muy bien, pues quedaron algunas preguntas muy interesantes pendientes. Les vamos a dar seguimiento más adelante para darle oportunidad a Ricardo de que termine con la última parte de la exposición. Muy bien, pues mira, básicamente estamos cerrando la exposición ahora. Recomendaciones o a modo de resumen, les quisiera mencionar nuevamente las características rápidamente de la familia a manera general. Son conexiones rápidas, universales, especialmente diseñadas para la reparación de tuberías de cobre, de CPVC y de PEX. Es bien importante, reparación de tuberías de agua, ¿ok? Es una herramienta excelente o es una alternativa excelente para un plomero profesional
o para un instalador profesional. ¿Por qué? Porque van a realizar una instalación limpia, rápida y bastante segura, garantizada por 25 años. Entonces no van a tener, al ser una conexión rápida, no van a utilizar pegamentos, cementos, ni soldadura, ni termofusionar, ni nada por el estilo. Entonces, conexiones rápidas de únicamente cortar, insertar y girar, y listo. Permiten instalación en líneas húmedas, es decir, no es necesario que sequen la tubería para realizar la conexión. Puede instalarse en exteriores porque es resistente a rayos ultravioleta. Son de flujo completo, es decir, no interrumpen o no disminuyen el flujo en ninguna de sus conexiones porque sellan por la parte exterior. Es un producto 100% libre de plomo, fabricados en polisulfona PPCU con garantía de 25 años y soportan una temperatura máxima de 93 grados con una temperatura máxima, una presión máxima de 160 psi e incluso pruebas que comprueban su funcionalidad sin fallas hasta los 200 psi. Entonces recuerden, por norma debemos declarar que son 160 psi los que soportan, que son alrededor de 11.25 kilos, pero sin problema les puedo decir que hay pruebas de resistencia de más de 200 psi. Entonces, bueno, con esto espero sinceramente que les haya sido provechosa esta plática. Esperemos que nos acompañen en las próximas webinars que vamos a tener para todos ustedes. Es un esfuerzo que estamos haciendo con bastante gusto para que las ventajas y beneficios de nuestros productos estén claros con toda la audiencia, para distribuidores, para clientes, fuerza de ventas en general y demás. Entonces esto fue el tema de conexiones rápidas universales. Espero que haya sido provechoso para todos ustedes. Sandy, ¿tenemos algo más? Muy bien, pues de igual manera a todos nuestros estimados colaboradores de este webinar, a los clientes, distribuidores y fuerza de venta Coflex, pues les agradecemos que hayan participado con nosotros. Como bien dice Ricardo, en este webinar hablemos del producto y los invitamos a que estén pendientes porque vamos a tener una siguiente sesión. Este es el tercero de algunos que tenemos ya programados para ustedes, compartirles. Pues muchas gracias. Los esperamos en el siguiente, Ricardo. Nada más, recuerden que el que sabe exige Coflex. Gracias.